Bueno, otro año más. El año pasado empezamos este ciclo de webinar y no sé si por suerte o por desgracia la pandemia nos sigue. Así que volvemos a iniciar. En realidad, la verdad que el año pasado fueron bastante exitosos, por suerte, los webinars y los comentarios de todos nuestros socios y de gente que los ha podido ver. Así que bueno, empezamos y vamos a tener nuestro primer webinar del año 2021. Lamentablemente en esta situación pandémica y situación difícil que volvemos a vivir y que estamos empezando a vivir. Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante con esta actividad académica. Este primer webinar queremos agradecer por su apoyo continuo y permanente del Laboratorio Casasco, que gentilmente nos ofreció el sponsoreo de este primer webinar. Así que bueno, les agradezco a todos los que se conecten. Espero que puedan aprovechar esta charla. Contamos hoy con la presencia del doctor Juan Pablo Apendino. Y bueno, y ahora dejo a la presidenta, la doctora María del Carmen García, para completar la presentación. Gracias a todos por esto. Buenas noches a todos. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este espacio tan interesante. Hoy para escucharlo el doctor Juan Pablo Apendino. Él es médico pediatra, es neuropediatra y es epileptólogo. Originario de Córdoba, Argentina, como su tonada nos va a delatar en pocos minutos, pero que radica en Canadá desde el año 2005. En este momento él es profesor asociado de la Universidad de Calgary y es epileptólogo de planta del Hospital de Niños de Alberta, donde desempeña varias funciones, como un buen hiperkinético que es, como director del programa de terapéutica neurometabólica, es codirector del programa del Fellowship en Epilepsia Pediátrica, coordinador de pregrado en Neurología Pediátrica de la Universidad de Calgary y es el actual vicepresidente de la Asociación Canadiense de Neurofisiología. Juan Pablo, sin más, te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Segundo, les agradezco la oportunidad de compartir un poquito la tonada y los contenidos que vamos a desarrollar. Y especialmente a Walter y María del Carmen por su eterno apoyo y a la compañía Casasco por ayudar a concretar estos webinars. Espero que podamos completar bien la hora y si no será cuestión de, bueno, otra oportunidad, como decimos. Primero que nada quiero declarar que he tenido algunos sponsoreos de laboratorios, pero que no tiene relevancia con el caso del día de la fecha. Y quería agradecer al colega Dr. Eric Payne, que ha cedido algunas diapositivas que voy a utilizar, principalmente en los casos de adulto. Y quería también mandarle saludos a mi amigo Jason por el martes 13, en el cual estamos sometidos al día de la fecha. Bueno, en fin, empezamos con algunos objetivos. Vamos a tratar de repasar las indicaciones, el monitoreo continuo en pacientes críticamente enfermos, la utilidad en el manejo de algunos pacientes, cómo ayuda el monitoreo, y vamos a tratar de repasar algunas tendencias del electroencefalograma. La idea es tan escueto el tiempo que no creo que podamos hacer una revisión detallada, pero vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Y si tenemos tiempo al final haremos algunos casos clínicos para ver para la implementación de nuestros conocimientos adquiridos. Cuando uno monitorea pacientes críticamente enfermos, para tratar de ayudarlos en el desarrollo y la mejoría de su estado clínico, uno se pregunta, primero, ¿por qué los debemos monitorizar? Segundo, ¿quiénes debemos monitorizar? Y tercero, ¿por cuánto tiempo debemos monitorizarlos? Son tres preguntas claves que generalmente uno se pregunta, ¿va a ayudar al manejo clínico el estudio? Sí, no. Si no, ¿para qué lo hacemos? Entonces, no utilicemos recursos innecesariamente.
¿Por qué debemos monitorizarlo? Bueno, la explicación es bastante sencilla. Tenemos 3 grandes grupos de pacientes que uno los divide: neonatos, pediátricos en general y adultos. Pediátricos hasta la edad de los 7, 8 años se desempeñan un poquito más distinto que los adultos, pero a partir de los 8 o 9 años el desempeño y la utilización del estudio es muy parecido a los adultos. Así que bueno, cuando hable de los distintos grupos voy a tratar de hacer referencia a la edad etaria, al grupo etario, para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, esta es una diapositiva en la cual estamos hablando de una revisión clínica, 2 de revisiones clínicas, un estudio clínico en realidad en neonatos, en el cual contaron la cantidad de segundos en distintos monitoreos de varios pacientes, y cuántos de esos segundos, que llegaron a 138.000 segundos en total, en algo así como 60 pacientes neonatos consecutivos en un año por hipoxia. Como pueden ver acá, solo el 18% del total de los segundos convulsivos tenían manifestación clínica. Es decir, que casi el 82% del total del tiempo en el cual el neonato convulsiona, no hay una manifestación clínica obvia. Ende, si no tenemos la ayuda de una herramienta de trabajo como el electroencefalograma y el monitoreo continuo, vamos a estar perdiendo el 82% de la cantidad de tiempo en los cuales los neonatos convulsionan. Ahora bien, si lo vemos de la otra forma, ¿cuántas convulsiones tenían manifestación clínica? Más o menos el 70% de las convulsiones tenían manifestación clínica en algún momento de toda su duración, 72%. Entonces, si tenemos una enfermera al lado de la cama, un enfermero, un médico astuto que está prestando atención al paciente, quizás pueda llegar a tener esos 3 segundos de manifestación clínica que el neonato nos ofrece para poder ver y tratar. Pero la mayoría de los 38 segundos de la convulsión, es decir, los 35 que no tiene manifestación clínica, la perderíamos, por ejemplo. Entonces, vemos que la utilización al nivel neonatal es muy importante. A nivel pediátrico en general, también esto es una revisión. El doctor Payne, como hacía referencia al principio, estamos trabajando juntos ahora, pero esto cuando estaba haciendo su fellowship en Toronto, hizo una revisión del burden, sería la carga de tiempo de la convulsión y cuánto afectaba esto en el pronóstico de los pacientes. Pero al hacer eso también se fijó en cuántas eran convulsiones eléctricas o electroclínicas o estados epilépticos. Y había en total un 32% en sus pacientes, conjuntamente con el total de revisiones que hubo hasta esa fecha, el 32% de los pacientes solo tenían convulsiones electrográficas, a lo cual lleva a que 1 de cada 3 pacientes va a tener manifestaciones eléctricas solamente, y el 12% estaban en estado epiléptico, es decir, eléctrico, ¿no? Es decir, si no tenemos el electroencefalograma para ayudarnos con este monitoreo, vamos a perder la oportunidad de ayudar muchos pacientes, en este caso pediátricos. Ya vamos a hacer alusión un poco a los de adultos. ¿Y en qué casos? O sea, ya tenemos el por qué. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen convulsiones subclínicas o eléctricas solas. Pero, ¿en qué pacientes hay mayor riesgo de tener convulsiones eléctricas o no? Bueno, sí hay, depende de la etiología en la cual el paciente llega a la terapia intensiva. Un traumatismo de cráneo, una hipoxia isquémica, un arresto cardíaco, un stroke, hemorragia intracraneal. Como sabemos, la sangre es muy irritante y depende de la serie de casos que uno lea, puede desde 1 en 3 a todos los pacientes que tuvieran hemorragia
van a tener convulsiones y en realidad convulsiones eléctricas. Estado epiléptico no son todos, pero sí una gran carga de convulsiones eléctricas. Todo paciente que está comatoso y no responde, habría que tratar de monitorizar por lo menos las primeras 24 horas para ver. Y qué predictores uno puede llegar a encontrar clínicamente para decir, ok, bueno, vamos a poner el electro a monitorizar. Una encefalopatía persistente, que el paciente llega encefalopático y no responde, no se levanta, no se despierta. No, cuanto más joven el paciente es, como sabemos, tiene mayor irritabilidad, mayor actividad glutamatérgica. Ende vamos a tener más posibilidad de tener convulsiones. Entonces, cuanto más joven, más posibilidad de tener convulsiones y que sean subclínicas. Convulsiones clínicas antes de iniciar el electroencefalograma, también eso es importante porque uno trata esas convulsiones con medicamentos, fenobarbital, fenitoína, lacosamida, you name it, como le dicen acá, pero lo que hacemos con ese tratamiento es transformar la convulsión electroclínica en eléctrica. Entonces, si no tenemos, decimos, bárbaro, lo hemos tratado, pero no se despierta. Bueno, puede ser que esté en estado eléctrico, en estado epiléptico eléctrico. Diagnóstico de una lesión estructural cerebral, hemorragia, malformación, stroke, tumor, y un diagnóstico previo de epilepsia. Todos esos son factores de riesgo mayores para tener más convulsiones en el electroencefalograma. Y cuando ponemos el electroencefalograma, a veces no encontramos convulsiones inmediatamente, pero sí encontramos convulsiones después, en la segunda, tercera hora de monitoreo. Pero ¿qué puede predecir que esa convulsión aparezca? Algunos hallazgos interictales en el electro, por ejemplo, actividad de paroxismo supresión o falta de reactividad con estimulaciones, sea táctil, auditoria, y descargas interictales. Esos son hallazgos en el electro que en niños va a predecir mayor riesgo de tener convulsiones en las primeras 24 horas. Después, en adultos, una publicación reciente que se preguntaba cuánto influencia el electroencefalograma en la utilización en adultos. Entonces, bárbaro, tenemos estos estados clínicos que son las indicaciones por qué uno le pone electroencefalograma. De acuerdo a una revisión de un grupo francés publicado en el 2015, como es muy parecido a las indicaciones pediátricas: detección de convulsiones eléctricas cuando hay la sospecha clínica, el seguimiento y ajuste de medicaciones anticonvulsivantes cuando estamos en estado epiléptico y tenemos que alterar los medicamentos, evaluar el nivel de sedación, particularmente en encefalopatías o coma, diagnóstico temprano de hipoxia o incremento de la presión intracraneana, sospecha de incremento de la presión intracraneana. También uno va a ver atenuación en el electroencefalograma y puede llegar, cuando no tenemos una resonancia, un tomógrafo cerca de predisposición, pero tenemos el electro, puede llegar a ser de ayuda el electroencefalograma. Y un diagnóstico previo de epilepsia, porque la posibilidad de que ese paciente tenga convulsiones eléctricas es grande. Y llegaron a la conclusión, después de haber hecho más de 200 casos seguidos y el análisis de cuánto influenciaba la ayuda del electroencefalograma, 3 de cada 4 pacientes modificaron el tratamiento basados en los hallazgos del electroencefalograma. Es decir, que el 75% de nuestros pacientes adultos pueden llegar a beneficiarse de alguna manera por el uso del monitoreo en el electroencefalograma también, no solo en los niños. Pero no todo lo que brilla es oro. Por ejemplo, porque cuando hacemos el monitoreo del electroencefalograma es
monitoreo de scalp, que le dicen, que sería de superficie. No hacemos monitoreo invasivo. A veces no tenemos una buena manifestación, ya sea por edema subcutáneo, por colección subdural, que no tenemos una buena señal del electroencefalograma. Para colmo, al ser en la terapia intensiva, tenemos muchos artefactos, y no es un ambiente muy hostil para el electroencefalograma. Sin embargo, se puede llevar a cabo, pero como dije, no todo lo que brilla es oro. Por ejemplo, en este caso en particular, con una hemorragia subdural muy grande, en el electro de superficie no se veía nada convulsivo eléctrico, pero sí se veía en la zona de la hemorragia ondas lentas, polimórficas, de distintas amplitudes, con no muy claro, perdón, a veces me sale en inglés y estoy tratando de encontrar la palabra en español, que no hay claras espigas, o no hay mayor concern, no hay mayor preocupación de que sean convulsiones. Sin embargo, como pueden ver aquí, en esta ritmicidad, este espectrograma de ritmicidad es de unos electrodos profundos que se le pusieron al paciente al evacuar la hemorragia. Se puede ver que estaba en estado epiléptico constantemente este paciente, a pesar de que en el electro de superficie no se veía nada claro. Entonces, es importante tener en cuenta que a veces el paciente no se despierta y en el electrosuperficie no encontramos ninguna convulsión, pero puede ser que el paciente esté convulsionando a pesar de los hallazgos en el electrosuperficie. Y ya vamos a hablar un poquito del espectrograma de remicidad y algunos otros espectrogramas o tendencias eléctricas que nos ayuda también a determinar en la práctica, y ayuda a hacer la práctica un poco más fluida en nuestras vidas cotidianas muy ocupadas. Pero, bárbaro, ya sabemos que hay muchos pacientes que se benefician del electro porque tienen muchas convulsiones que son subclínicas. Sabemos que ayuda al manejo. Pero ¿por cuánto tiempo monitorizamos? ¿Lo monitorizamos por siempre, hasta que se despierte y se vaya a la casa? ¿Lo monitorizamos por una horita? ¿Lo monitorizamos por un día? Y aquí es cuando el detalle de cada edad es importante, porque las etiologías son distintas a distintas edades, y la posibilidad de convulsión subclínica es un poquito mayor en neonatos que en niños o en adultos. Pero de nuevo depende de la etiología en la cual está envuelto el paciente. En una revisión publicada hace un par de años ya, se hizo un análisis prospectivo de 291 neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica y otras indicaciones comparado con otras indicaciones para el monitoreo del monitoreo. Yo lo llamo, acá lo llamamos Continuous Video EEG. Entonces van a ver la terminología CV Continuous Video EEG. Y lo que significa un electroencefalograma con video continuo. Perdón que tengo las iniciales en inglés ahí, no me di cuenta de cambiarlas. Bueno, les decía que en este estudio que compararon la encefalopatía hipóxico-isquémica de los neonatos con otros eventos clínicos de sospecha, neonato con algún movimiento clónico, depresión del sensorio, o condiciones de alto riesgo, un traumatismo al cráneo, una malformación cerebral. Bueno, y se vio que cuando ya en pacientes que tenían un evento clínico sospechoso, por ejemplo, un movimiento clínico, clónico, pero el bebé estaba bien,
antes y después, sin mayores complicaciones en el parto, etcétera, que el factor de riesgo era poco. Con 17 horas de monitoreo, la posibilidad de que hubiera convulsiones después era el 1%. Entonces, en esos pacientes, con menos de un día le alcanza uno de monitorizar y estar tengo 99% de certeza de que su bebé no va a tener convulsiones, señora. Hasta las 17 horas lo monitorizamos. Gracias. Hasta luego. Sin embargo, cuando el problema ya era un poquito más complejo, una condición de alto riesgo, por ejemplo, una malformación cerebral, un tumor neonatal, alguna otra etiología de ese tipo, un stroke perinatal o prenatal, habría que monitorizarlo un poquito más, porque los pacientes a las 42 horas recién tenían un 1%. Es decir, estos pacientes ameritan casi 2 días de monitoreo para poder estar seguros de que no vamos a perder una cantidad grande. Sin embargo, hay los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, ellos son los que necesitamos monitorizar un poco más prolongado, hasta 3 días, porque las convulsiones pueden aparecer a las 48, 72 horas del recovery, de la recuperación. Y en total ese grupo, entre todos, un 8.5% a las 24 horas, 5% a las 2 horas, a los 2 días, y un 1% a las 3 días. Conclusión, si no estamos seguros de qué etiología tiene nuestro neonato, un neonato encefalopático que nos vino con alguna sospecha, y a veces tenemos que monitorizar hasta 3 días. Pero ¿qué pasa cuando la cosa es un poquito más grande? El paciente es un poco más grande, mayor de 1 año o menor de 1 año. El monitoreo aquí es un poquito distinto del neonato. En un observacional prospectivo de más de 700 niños, también se estudiaron los factores de riesgo clínicos y del electroencefalograma para ver si había convulsiones eléctricas, y de todos estos, 184 niños tuvieron convulsiones eléctricas, 26%. Algunos tuvieron eléctrica y clínica, pero 26% tuvieron eléctricas solas en algún momento. Entonces, aquí vemos una tabla en la cual los dividieron por las edades y evidencia clínica de una convulsión, riesgo en el electroencefalograma, nuevamente basados en los hallazgos preconvulsivos, por ejemplo, descargas interictales, el enlentecimiento de la actividad de base, burst suppression, patrón de supresión y actividad. Aquí veían, chequearon a cuánto, menos del 5% tenía riesgo de perder alguna convulsión eléctrica y menos del 2%. Y monitorizaron a aquellos pacientes que eran grandes, más de 1 año, no tenían riesgo de evidencia clínica de convulsión, tampoco hallazgo patológico en el electro. Con 6 horas ya casi que alcanzaba menos del 5%, teníamos un 95% de certeza. Mientras que si queríamos tener el 98% de certeza, teníamos que seguir un poquito más. Porque hubo 3% de los pacientes que tuvieron una convulsión, a pesar de tener todo esto, entre las 6 horas y el día. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente, iba a decir subversivamente, pero no iba a ser bien tomado. Así sucesivamente, teníamos una progresión de la duración de acuerdo a los factores de riesgo. Menor de 1 año, como les decía antes, tiene un poquito más de riesgo porque hay mayor irritabilidad. El cerebro ese está sediento de aprendizaje, entonces tenemos mayor actividad eléctrica y mayor posibilidad de convulsión. Cuando se va haciendo más grande, el paciente mejora a pesar de tener otros factores de riesgo.
y así sucesivamente, y llegamos a la conclusión que más o menos que el grupo de mayor riesgo, que sería menor de 1 año, con evidencia clínica y evidencia en el electro de tener convulsiones, necesitamos al menos 2 días y medio para tener una certeza de más del 98% de posibilidad de que no vamos a tener convulsiones en algún momento. Y aquí es un poquito, esto es un grupo que es variado entre pediátricos y adultos, y 665 pacientes recolectados, y también esto fue un poco más grande, pero particularmente no particularmente, pero en general es la misma idea que la que vimos recién. De acuerdo a la historia, si hubo una historia clínica de convulsión o no, si hay coma o no, si hay factores de riesgo en el electroencefalograma, que de nuevo, las descargas periódicas, lateralizadas, espiga, onda, esporádicas, también tienen en adultos, se necesita un poco menos que en niños la duración, pero si tenemos todos estos, los factores de riesgo juntos, historia clínica de una convulsión o que haya tenido epilepsia el paciente, que esté en coma, y el electroencefalograma tenga descargas esporádicas o rítmicas, pero cortas, de 5 o 7 segundos, o descargas lateralizadas, necesitamos un monitoreo de al menos 44 horas, casi 2 días, para estar seguro de que tenemos menos del 5% de riesgo de que perder el tratamiento de una convulsión. Y perdón, esto tendría que haber venido junto. Pero, ¿para qué lo monitoreo? ¿Para qué trato? En realidad, bárbaro, tenemos que monitorizar. Y ya sabemos quién tenemos que monitorizar. Y sabemos por cuánto tiempo tenemos que monitorizar. Pero ¿para qué lo tenemos que monitorizar? Es la pregunta. ¿Qué me ayuda? Perdón, es muy básico, pero es como para que nos entendamos. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de este? ¿Es solamente diagnosticar la convulsión y listo? Bueno, estudios han tratado de buscar correlación entre el seizure burden, que sería la carga de convulsión, y el outcome. La carga de convulsión es la cantidad de minutos por hora que un paciente convulsiona. Y de nuevo, depende de la edad, también tiene mucho impacto a largo plazo. Entonces, empecemos con los neonatos. Si empezamos con neonatos, por ejemplo, en este estudio publicado en el 2015, es un poquito viejo, pero todavía relevante, 69 neonatos consecutivos con encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Y qué hicieron? Randomizaron. ¿Tratamos clínicamente o tratamos el electro? Y los padres decidían, no, yo quiero que trate el electro, doctor, gracias. Bueno, bárbaro. Este entra en el grupo del electro. Y el que no, bueno, no, medicamento, no. Bueno, entonces el tratamiento clínico. Y trataron y controlaron con el score de Bayley para infantes del desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje, entre los 18 y los 24 meses. Y lo que ven aquí es la carga de convulsiones eléctricas, cuanto más alto, mayor cantidad de minutos por hora que esos pacientes convulsionaban, y el score del Bayley en el axis horizontal. O sea, mayor score, mejor el outcome del paciente. Entonces, si vemos la correlación en los 3 ámbitos del Bayley, cuanto más convulsiones, más bajo el score. Entonces, estos compararon los dos grupos, los que se trataban solo basados en lo clínico y los que se trataban en el electro, y encontraron que la carga convulsiva era de 7 minutos en los pacientes que trataban en el electro versus más de media hora los que trataban clínicamente. Y también encontraron que
el tiempo que llevaba a reconocer la convulsión, tratarlo y apagarla, era mucho menor en los pacientes que se basaban en el electro que en los que se basaban a nivel clínico. Esto era un tiempo acumulativo, no por convulsión en sí. Entonces, cuanto más convulsionaba el paciente y más lento se apagaba esa convulsión, peor era el outcome del Baylis. Ahora, una nota al costado, el Baylis no es tan bueno para predecir el outcome motor, pero sí para el outcome del lenguaje y cognitivo. Sin embargo, es la tendencia de todos. Esto fue un estudio que hicimos en nuestro hospital, y también para qué monitorizamos, no solo para esto todavía es neonato, no solo para mejorar el outcome de los pacientes, sino también para disminuir los costos en el hospital. Esto nos sirvió para apoyar más, para poder justificar en el hospital y en la provincia de comprar más máquinas y que hubiera plata para poder tener mejor monitorización de nuestros pacientes, particularmente en los neonatos. Nosotros tenemos acá un protocolo que si el neonato tiene encefalopatía hipóxico-isquémica y cumple con los requisitos para entrar en hipotermia, parte del protocolo es monitorización por 4 días. Por los 3 días de la hipotermia más el día, las horas de rewarming, el recalentamiento del paciente. Entonces tuvimos ese programa, se implementó hace ya 5 o 6 años. Entonces hicimos la comparación de más de 100 pacientes antes de ese programa y 100 pacientes después del programa. Y pudimos ver que hubo una diferencia grande en pacientes, no había diferencia en la cantidad de convulsiones en los dos grupos. Es decir, que los dos grupos tenían una carga convulsiva muy parecida, porque los dos grupos tenían hipoxia y encefalopatía hipóxico-isquémica, iban a tener las convulsiones no matter what, como le dicen acá. Pero lo que sí encontramos diferencia es que la cantidad de convulsiones y la cantidad de medicamento por kilogramo que se le dio a los pacientes fue menor después. Es decir, los pacientes iban a la casa sin medicamentos, muchos de ellos, y no tenían que continuar, porque son, como todos sabemos, son convulsiones sintomáticas, que una vez que se recupera el neonato no necesita 3, 4, 6 meses de continuar con el fenobarbital o levetiracetam, lo que tengamos a mano para disminuir el riesgo. También encontramos que la cantidad de inotrópicos utilizados fue mucho menor. Es decir, estos pacientes tenían menos inestabilidad hemodinámica por el menor uso de drogas que tienen impacto a nivel cardiovascular, no solo anticonvulsivantes. El estadio en el hospital también, por 5 días de diferencia casi. Es mucha plata para el neo 5 días. Y bueno, la mortalidad, no hubo unas diferencias estadísticamente significativas, pero sí hay una tendencia y creemos que si se aumenta el número de estos pacientes va a ser significativa en algún momento. La cantidad de lesiones en la resonancia, que también se ha visto independientemente que cuanto más carga de lesiones en la resonancia, peor es el pronóstico del paciente, también se disminuyó al utilizar el programa. Y bueno, y la cantidad de muertes relacionado con cualquier complicación de la hipóxica isquémica, encefalopatía hipóxico-isquémica también fue estadísticamente significativo para apoyando el programa. Entonces, ese es otro de los motivos por qué a un neonato hay que monitorizarlo. Ayuda también a prevención de complicaciones y costos del hospital. Y bueno, cuando vamos a niños, también las convulsiones de por sí
son independientes, que tienen un impacto independiente en el outcome del paciente. Y aquí en este gráfico podemos ver, en el trabajo del Dr. Payne, que si tenemos un traumatismo de cráneo severo, malo, feo, ya empezamos con un outcome malo. Pero si a eso le agregamos una carga de minutos por hora de convulsiones, se acentúa mayormente el outcome. Cuanto más minutos convulsionando por hora, o el porcentaje de tiempo, 50% serían 30 minutos por hora, cuanto más de 12 minutos, o sea, 20%, tiene una diferencia significativa en el outcome a largo plazo del desarrollo neurológico de los pacientes. Entonces, otro motivo por el cual uno quiere monitorizar, para tener la menor cantidad de minutos convulsionando ese cerebro. Bueno, y aquí se hizo un poquito de comparación entre injuria cerebral, convulsiones por otro motivo, y una enfermedad sistémica que también para demostrar que las convulsiones, el burden, cuanto más porcentaje por hora convulsionaba, más deficitario es la probabilidad de un buen outcome. Bueno, y en adultos, aquí es cuando también es un poquito más distinto, porque el adulto y las convulsiones no tienen tanto impacto, las convulsiones, como la disfunción cerebral en general. Al no tener tanta desbalance de excitación e inhibición como hay en los niños, la cantidad de convulsiones que uno puede llegar a encontrar y la duración de las convulsiones que puede llegar a encontrar es proporcionalmente menor que las comparadas con los niños. Sin embargo, otros hallazgos que no son ictales, pero sí interictales en el electro, tienen una correlación muy similar a lo que encontramos con las convulsiones en niños. Por ejemplo, estos son ejemplos de hallazgos interictales con descargas bilaterales asincrónicas, con descargas con lateralized periodic discharges, descargas periódicas, con overriding, actividad rápida, y también convulsiones. Podemos encontrar la evolución de una actividad rápida a una convulsión y lentamente volviendo a la actividad rápida, que es lo que le llaman el continuum ictal-interictal. Y en los adultos tiende a ser más frecuente el continuum, y en los niños más grandes, ¿sí? Mayores de 8 años, 9 años. Entonces, este grupo encontró que la falta de hallazgos normales del sueño, por ejemplo, bueno, lo voy a decir en inglés porque no sé la terminología en español, pero sleep spindles, vertex, waves, K-complexes o complejos K. Les pido disculpas, pero aprendí la terminología en inglés, entonces me cuesta mucho traducirla en español. Pero sabemos de lo que hablamos, todos los patrones de sueño que uno encuentra en non-REM, en N2, la falta de esos son pronóstico malo. La falta de un background o una respuesta alfa posterior, la actividad delta solamente, un background discontinuo, y cualquier tipo de background discontinuo, y un background que es no discontinuo pero asimétrico o anormal, todos esos son factores de riesgo que incrementan el odds ratio de tener alguna un
outcome malo a nivel neurológico, y no tanto las convulsiones de por sí. Y estos son los hallazgos del background que hablaban en este estudio, desde un background casi normal, con actividad alfa, a algunas espigas interictales, y ya hasta un patrón de supresión y ráfaga, o burst suppression, o asimétrico, con un polimórfico, delta, muy anormal. Entonces, sabemos por cuánto tiempo, sabemos qué es lo que nos va a decir y cuándo va a ser malo el pronóstico de estos pacientes. Sabemos que en adultos quizás no es tan crítico reducir el tiempo de convulsiones, pero sí mejorar el background en general, la actividad basal del electro. Pero bárbaro, ok, ya sabemos, tenemos esta herramienta, es muy buena, nos ayuda, pero ¿por cuánto tiempo vamos a estar al frente de la computadora leyendo página por página? Bueno, y aquí es cuando vienen las tendencias que queríamos hablar en la segunda mitad de la charla. Cuando uno lee el electroencefalograma básico, común, como lo sabemos, como lo hemos aprendido todos, obviamente un 100% de las convulsiones van a ser diagnosticadas, pero si utilizamos las tendencias solamente, depende quién la lea, quién la use, vamos a tener un factor predictivo de un 65, un 68%, pero si combinamos las dos en la misma pantalla, por ejemplo en esta pantalla en la cual podemos ver que cada uno de estos puntos que hay aquí, como un serrucho, son convulsiones. Si nos abocamos a ver estos puntos y vemos el electro por debajo, el riesgo de perder convulsiones disminuye. Y, por ejemplo, un electro de 6 horas nos llevaba 19 minutos leerlos rápido en un electro común, cuando nos lleva 14.5 minutos cuando combinamos el electro común y las tendencias. Y si solo utilizamos las tendencias, solo 6 minutos para ver 6 horas de electro. O sea, se reduce el 10% realmente de la cantidad de tiempo. Y el valor predictivo es bastante bueno. Sin embargo, tenemos un tercio de las convulsiones que las vamos a estar perdiendo si solo utilizamos las tendencias. Pero un ejemplo claro para mis colegas adultos, Walter me pidió que hiciera un poco entretenido para nuestros colegas de adultos. Por ejemplo, en un paciente de 81 años que tenía epilepsia y que tenía fibrilación auricular y estaba anticoagulado y ingresó comatoso, si solo vemos el electro basal, el electro como lo sabemos leer, vemos que hay algunas espigas o algunas punta onda que puede llegar a ser predictor de convulsiones. Entonces hay que prestar atención. Este adulto lo vamos a tener que monitorizar por lo menos por casi 2 días, 44 horas. Sabemos que tiene un factor de riesgo, tiene de resonancia, tiene una hemorragia clara, sutural, unilateral izquierda. Es muy grande el riesgo de convulsiones. Pero si vemos la condensación de las tendencias en 2 horas, como pueden ver acá, vemos que que ya tiene convulsiones, ya ha tenido convulsiones, varias convulsiones, cada uno de estos puntitos son una convulsión. Entonces, ya sabiendo que en 2 horas la convulsión más o menos luce así, cuando vamos a los puntitos, porque, perdón, en el anterior estamos en estados interictales. Y como ven acá, estamos en el estado ictal.
Entonces, bárbaro, hemos confirmado, sabemos cómo luce la convulsión en esta tendencia. Ya vamos a hablar de cada una de las tendencias en particular, así entendemos mejor. Pero entonces, en 2 horas sabemos que este paciente tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 convulsiones. ¿Y qué tal en 6 horas? Bueno, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 convulsiones. ¿Y qué tal en 24 horas? Bueno, también lo podemos contar. Está bien, no tanto como el otro, pero todavía tenemos la posibilidad de contar cuántas convulsiones este paciente ha tenido. Y esto en una sola pantalla. Tenemos todo un día de convulsión, todo un día de monitoreo en una sola pantalla y tenemos una clara impresión de cuánto, a grandes rasgos, una clara impresión de cuán severa es la actividad epiléptica en este paciente y el mal pronóstico que va a tener. Entonces, es importante saber que está bien, en pacientes en los cuales es un poquito más difícil y crítico, tenemos todavía el electro básico, común, pero si podemos reconocer fácilmente las convulsiones en las tendencias, facilita mucho la lectura, ¿sí? Bueno, y les quería hacer alusión a las guías que han sido publicadas recientemente por la Asociación de Neurofisiología Americana, en las cuales han revisitado la terminología de estos pacientes críticos, no solo en pediátricos, sino también en adultos, no neonatos, perdón si escuchan la perra de fondo, pero está muy, muy enojada con la gente que anda caminando por el frente de casa. Daisy, por favor. Caramba, ok. ¿Vieron? Así me escucha mi familia, mis hijos, todo. Así me hacen tanto caso como eso. En fin, la universalización de la terminología, tratando de estandarizar la terminología que utilizamos para poder hablar todos el mismo idioma, y así entendernos cuando decimos un patrón, una actividad Z, o SIRPITS, sabemos de qué estamos hablando. Y tiene una presentación de 3 páginas que está muy sencillo, muy, muy buena para los residentes cargarlo y tenerlo como ayuda de memoria. Pero estas son simplemente 2 páginas y tenemos una buena clarificación visual de qué es cada una de las actividades que se describen en el reporte. Bueno, he ido rápido, pero espero que se haya entendido un poco. Hay algunas preguntas, supongo. Acá... Sí, ¿ya vos diste por terminada la charla, Juan Pablo? No todavía. ¿Quieren que lo dejamos hasta el final? Lo iba dividiendo en 2 partes. La otra parte es explicar un poquito más en detalle lo que son las tendencias. Yo sé que en Argentina no se usan mucho, ni siquiera acá en Canadá, porque no en todos los hospitales están disponibles, pero es algo que lentamente se va a ir imponiendo en la práctica y utilizando. Entonces quisiera que mis colegas en Argentina tuvieran un poquito más de conocimiento del tema. Si les parece, puedo ir un poquito rápido o vamos a las preguntas para hacerlo un poco más ameno. Como quieran. Yo te diría, si querés, vamos más rápido con las tendencias, bueno, y luego hacemos, porque hay varias preguntas, pero creo que nos da lugar a que vos termines lo otro rápidamente y luego hacemos las preguntas. Bueno, bárbaro. La parte básica del electro, esto no lo voy a explicar porque todo el mundo lo sabe, pero sabemos que el cerebro tiene muchas más frecuencias que produce, pero las que utilizamos normalmente en el electroencefalograma es entre 1 a 70 Hz, que son las cantidades de ciclos por segundo, y la actividad generalmente en el cerebro es continua, es simétrica, es sincrónica, y hay una actividad en vigilia y en sueño. Todo eso habla de la maduración normal de la edad, y eso se ve en las tendencias, y lo anormal son las convulsiones, ya sean focales o generalizadas. Entonces,
Por ejemplo, como hablábamos recién, este es un neonato en el cual les digo, desde ya hay algunas convulsiones. ¿Y en dónde están las convulsiones? A, B, C o D. Y creo que esto lo vimos la vez pasada, pero no está ni en A, no está ni en B, no está ni en C, pero está en D. Aquí hay una convulsión. Y está oculta, pero no lo podemos ver bien porque en esta tendencia en particular tiene un poquitito de subida de la parte inferior, que esto algunos que hacen neurología pediátrica han tenido contacto directo con la tendencia, con la amplitud integrada del electroencefalograma, que se usa mucho en la neo, pero a veces solo eso no alcanza. Y en este neonato, por ejemplo, era mucho de mejor utilidad el análisis de Fourier, que era mucho más obvio dónde las convulsiones estaban, ¿sí? Así que ahí pueden ver, y de nuevo, estos son 4 horas, que uno de un pantallazo de 4 horas puede ver dónde estaban las convulsiones, cuánto tenía, y qué pasó acá. Se le dio remedios, fenobarbital, la carga, y sácate, las convulsiones se terminaron. Entonces, hay varias modalidades que uno puede utilizar, estas son las que utilizamos en nuestro hospital, pero en general todas las tendencias siguen una relación similar. En el X, en el axis horizontal o el X, es el tiempo, y en el vertical o el Y tenemos distintas mediciones, ya sea la frecuencia, sea el porcentaje de supresión, sea cuando el Fast Fourier Analysis o el análisis de Fourier rápido tiene también la intensidad, cuanto más bright, más alta la amplitud. Algunas tendencias que utilizamos: la probabilidad de convulsión. La máquina sola calcula todas las otras tendencias, el electro común, y te dice, bueno, mira, acá hay casi un 100% de posibilidad que esto fue una convulsión. Entonces, generalmente, para el que está al lado de la cama, que no tiene conocimiento del electroencefalograma, puede ir, ver ese 100%, poner el cursor ahí y ver si hay una convulsión. En este caso, un adulto de 48 años, convulsión frontal derecha, focal. Entonces, si es frontal derecha, uno en el espectrograma de ritmicidad ve que acá la ritmicidad es mucho mejor que esto. Esto no es tan rítmico, esto es semirrítmico, no tiene tanta ritmicidad como lo tiene en el lado derecho frontal. Entonces, podemos ver que la ritmicidad llega más o menos a unos, ¿cuánto sería? Unos 15, 12 Hz. Y si uno se pone a contar, como ya saben, cada una de estas líneas un segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Entonces sabemos que, bueno, empieza aquí, lentamente se va disminuyendo. Obviamente acá tenemos varios segundos, cuando acá solo tenemos 12 segundos, 10 segundos de análisis. Entonces, pero no siempre la detección es correcta, entonces tenemos que tener en cuenta las otras tendencias. Siempre varias tendencias juntas ayudan mucho a tener una mejor impresión. La de ritmicidad, como les explicaba recién, es cuanto más ritmo es, las convulsiones tienen características, tiene ritmicidad, tiene incremento en la amplitud, tiene espiga onda, entonces todas esas características de la convulsión la máquina lo interpreta y lo pone en gráficos para que sea mucho más fácil la visualización. Cuando son convulsiones focales, bueno, esto es lo que le llaman, antes que sigamos por el siguiente, esto es lo que le llaman el footprint de la convulsión. Todas las convulsiones de este paciente se van a aparecer. Por ejemplo, en este caso, la convulsión es frontal derecha y vemos de las áreas de la actividad rápida va lentamente pasando sobre el tiempo, actividad más lenta, y la amplitud es en esto. Entonces, una interpretación en 3D, cuanto más intenso el azul, que estos colores se pueden cambiar, es mayor la cantidad de microvoltios por hertz, la potencia que tiene el cerebro. Entonces, en la asimetría, lo que hace la máquina, calcula, ok, mayor actividad derecha, mayor actividad izquierda en términos de amplitud, en términos de frecuencia, y aquí estamos en términos de frecuencia, y la actividad es mucho más rápida en el lado derecho, y por eso que se ve en rojo, mientras que entre las convulsiones se ve de azul, porque es más el izquierdo.
¿Qué hace después tenemos la transformación rápida de Fourier. La transformación rápida de Fourier también es otra forma de verlo en 3D a la misma convulsión, porque nos habla de la frecuencia, nos habla también de la maximización de la potencia para poder verlo más fácilmente. Por ejemplo, cuando la convulsión está terminando, que las ondas lentas son altas, pero lentas, entonces tenemos cuanto mayor amplitud por hertz tiene, mayor potencia va a tener. Entonces van a ver que tiene mayor bright, como tiene acá, llegando a las tendencias lentas al final de la convulsión. Pero como ven, siguen un mismo patrón de frecuencias con el otro que es de la ritmicidad. Después tenemos el análisis de amplitud integrada del electroencefalograma, que es el que se ve mucho en la NEO, y esto hace una correlación directa hasta los 10 microvoltios. De los 10 a los 50 tiene un aumento logarítmico, es decir que un cambio milimétrico a esta altura es mucho mayor que un cambio milimétrico a esta altura, porque aquí es directo y después empieza a ser logarítmico. Pero en realidad lo que muestra esta función es que cuando una convulsión aparece, la diferencia entre la menor carga y la mayor carga o actividad eléctrica, el voltaje de ella, cuanto mayor es esa diferencia, más hacia arriba va, porque es una de las características de la convulsión. Tiene mayor diferencia de amplitud entre pico y pico, mientras que aquí la diferencia no es tan grande. Entonces, cuando hay un aumento del lado derecho, por ejemplo, está codificado en rojo, y del lado izquierdo codificado en azul. Como ven acá, el azul no sube tanto como lo hace el izquierdo. Entonces, una actividad focal. Y después tenemos una de las tendencias más nuevas que se está utilizando, que es la tendencia de comparación con la línea de base. Esto se utiliza más para largo plazo y en horas o días. Se setea una cierta actividad de base, y el paciente, si el electro se va para arriba de esa descarga de base, se puede ver una descarga anormal. Lo normal sería que la base es más o menos blanca, y entonces es fácil también ver si hay alguna convulsión o un cambio en el estado basal del electroencefalograma, la actividad basal. Por ejemplo, en este paciente con una displasia, una hemimicroencefalía, con una displasia cortical grande, hemisférica. Esta paciente tenía 2 meses y estaba en estado epiléptico. Como ven aquí, es una hora de monitoreo, y tiene una convulsión de casi 3 horas, de casi 30 minutos, derecha. Esta paciente terminó teniendo hemisferotomía y anda muy bien, caminando, hablando, correteando por ahí, pero y sin medicamentos por ahora. Y bueno, fue muy rápido, pero ya está. Y sé que estamos medio que sobre la hora, y hay un montón de casos clínicos que tengo, pero podemos contestar las preguntas, que me parece que es mucho más importante. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Sí, hay varias preguntas que han ido llegando. Ahora con Walter nos vamos a ir repartiendo para leértelas. Voy a empezar yo con la primera, que es una pregunta que acá, por lo menos en Argentina, es bastante común, especialmente una pregunta que nos hacen a mí como en adultos, me imagino que en pediatría debe pasar lo mismo, que es que nos hacen los terapistas, ¿no? ¿Cuántos electrodos como mínimos debemos tener para hacer un buen monitoreo dentro de lo que es un monitoreo continuo en la terapia intensiva o en las unidades cerradas? Me preguntan específicamente eso, y también cuánto sería necesario para neonatos y cuántos para los niños mayores. Muy buena pregunta. Las recomendaciones
que utilizamos en Canadá y creo que también en Estados Unidos, es de tener una utilización completa del 10-20, son 19 electrodos para adultos y 11 electrodos para los neonatos, pero con una actividad cuando hay mucho edema, cuando hay cirugía, a veces se complica utilizar todo los electrodos y se utilizan menos. Pero hay que tener siempre presente eso, hay que dejarlo bien claro, hacer un montaje especial para el paciente y siempre hay que tratar de por lo menos utilizar áreas, cubrir áreas que va a tener una cierta captación de la actividad eléctrica. Entonces, en adultos lo mínimo son 9 que proponen el grupo este francés que presenté el paper hace un rato, y que sería casi como el montaje neonatal. Ok, perfecto, gracias. Walter. Bueno, vamos a una pregunta más de pediatría con respecto al estudio que mostraste al principio de tu hospital, después que implementaron el programa de seguimiento y manejo de pacientes con hipoxia neonatal. Preguntan, digamos, cuál sería la causa o cómo se explica la fisiopatología que disminuyó la carga lesional en las resonancias después de la implementación del programa, cuál sería la explicación, si esos cambios que veían tenían que ver con cambios posistales o neurotoxicidad por las crisis, o cuál fue la interpretación de ese cambio, sobre todo en los cambios en resonancia. Sí, excelente pregunta, muy, muy buena. La respuesta rápida, no sabemos. ¿Cuál es la especulación? La especulación es esa, de que se sabe que las convulsiones de por sí aumentan la demanda metabólica, tienden a incrementar el tamaño de las lesiones en resonancias. Eso sí se sabe. Entonces la especulación es, bueno, bajamos la cantidad, el tiempo de convulsiones, no la cantidad de convulsiones, pero sí el tiempo que convulsiona el paciente, y con eso podemos ayudar a la mejoría de la resonancia. Lo otro es que al implementar el programa, la hipotermia se hizo más protocolizada, con hipotermia de todo el cuerpo, no solo de la cabeza, con utilización sistemática de la hipotermia en todos los hospitales y todas las neos de la ciudad. Entonces, hubo también una mayor similitud en todas las neos de cómo se utilizaba la hipotermia, lo cual también creemos ayudó a mejorar la resonancia, los hallazgos en la resonancia. Creo que todo eso fue un poco lo que ayudó. Y lo otro es que al tener menos utilización y necesidad de los inotrópicos, también el estado hemodinámico del paciente siendo más estable, eso también puede haber ayudado a la mejoría de las resonancias. Son todas especulaciones porque no se apuntó a eso en particular de ver, pero sería muy bueno poder estudiarlo, es verdad. Bien, bueno, muchas gracias. Acá la doctora Analia Calle hace una pregunta que creo que también es una pregunta muy común, y es con respecto al tratamiento de los patrones, especialmente los patrones periódicos que vemos en un electro de base en pacientes adultos que tengan, por ejemplo, una etiología sintomática. Ella pone, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, el traumatismo de cráneo, que pueden llegar a tener los patrones periódicos lateralizados, ¿no? Si los tratan, y si los tratan, si lo hacen siempre o en qué casos. Bueno, es una pregunta con una contestación, una pregunta muy buena, una contestación un poquito más compleja. Porque cuando uno le da anticonvulsivantes al paciente, uno trata las convulsiones, no trata las descargas lateralizadas periódicas. Sin embargo, en este continuum que hay, uno llega a la conclusión de que, bueno, a pesar de que sean BIRDs, o Brief Intermittent Rhythmic Discharges, exacto, descargas rítmicas breves, interictales,
esas son las que evolucionan muchas veces a tener la convulsión. Entonces, hay gente que está advocando en estos momentos también de atacar estas descargas periódicas, no las descargas interictales Aislada. aisladas, gracias, isolated, aisladas, gracias. Perdón. Pero sí las que son rítmicas, las que tienden a evolucionar, que hay una mayor posibilidad de transformación en una actividad y tal. Y la otra es que también el electro te ayuda a pensar en la etiología en la cual está, y no solo medicamentos, pero también intervención quirúrgica si se necesita. Por ejemplo, el vaciamiento de este paciente que les mostraba, el vaciamiento de la hemorragia subdural, que terminó teniendo todavía convulsiones focales subclínicas, que nosotros no lo podemos, incluso subeléctricas, que no lo podíamos ver con el electro de superficie. Entonces, son situaciones que quizás no llevan a un tratamiento agresivo en cuanto a medicamento, si uno ve solamente asimetría en la amplitud. Porque, bueno, eso no te da para dar antiepiléptico, pero sí para pensar en que, bueno, necesitamos tratar la etiología si es una hemorragia, por ejemplo, ¿cierto? Perfecto. Bueno, acá hace una pregunta así práctica, clínica, con respecto a durante el protocolo de monitoreo continuo en pacientes con encefalopatías y para tratar de que sea más efectivo, que sea más sensible el método, si usan algún sistema de estimulación o algo sobre el paciente y para desencadenar crisis electrográficas o clínicas, de forma tal de tratar de, digamos, que la duración del monitoreo no sea tan largo. Si ustedes usan algún protocolo en particular o no, en esos casos en particular. Razotano pregunta. Sí, buena pregunta, pero la verdad que no, que yo esté al conocimiento de ninguna estimulación en particular para poder tratar de ver, ok, cuál es el riesgo de estos pacientes. Se lo manipulea a los pacientes como normalmente se los tiene que manipular para manejar, cambiar la sábana, lo que sea. Y si hay CIRPITs o Stimulation Induced Repetitive Periodic Discharges, y también ahora se utiliza el término nuevo en el cual en vez de estimulación inducida, estimulación que para la convulsión también. Pero no se hace sistemáticamente, eso simplemente se analiza. Pero no, una buena pregunta que no se me ocurrió nunca pensar muy en detalle respecto de eso. Okay. Bien, gracias. Ahora viene una pregunta más de tu área, más relacionada a los neonatólogos. Ponen recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica que ingresan a hipotermia. Si ustedes le hacen monitoreo con video electroencefalograma en forma continua durante 24 o 48 horas a todos en forma rutinaria, o si los neonatólogos utilizan algún método, por ejemplo, amplitud por electroencefalograma, en forma independiente del monitoreo. Muy buena pregunta. Esa era la práctica antes de la implementación del programa. Cuando decidimos implementar el programa basado en todos estos hallazgos previos, adquirimos máquinas de electroencefalogramas que tienen las dos funciones. Tienen la función del electro solo, ya sea a un costado o arriba, y como les mostré en esa paciente que tenía convulsión y malformación en el hemisferio derecho, y a su vez uno puede poner las tendencias en la otra mitad de la pantalla. Entonces los neonatólogos pueden utilizar las pantallas donde está el Amplitude Integrated, AEG, y nosotros cuando vamos haciendo el round utilizamos el electro común, o cuando revisamos. Yo prefiero todavía ver el electro convencional si tengo tiempo, porque tiene una sensibilidad del 100%, entonces sé que no me voy a perder ninguna convulsión. Pero si hay un paciente que está convulsionando todo el tiempo, que está casi en estatus, no tiene mucho sentido utilizar el electro común. Uso las tendencias, porque realmente con eso alcanza.
Y lo bueno que tienen nuestras neonatologías, unidades de neonatología, es que las enfermeras han aprendido cómo colocar los electrodos. No tenemos nosotros técnicos las 24 horas, tenemos hasta las 5 de la tarde, de 8 a 5, y a partir de las 5 se van a la casa. Entonces, pero las enfermeras con una redecilla elástica que tiene predeterminado donde van los electrodos, han aprendido cómo utilizarlo. Está bien, la calidad de los electrodos y del trazado no es excelente, pero es lo suficientemente buena como para determinar tiene una convulsión o no. Uno no está tratando de localizar para hacer una resección quirúrgica en esos pacientes. Uno está tratando de decir, ¿tiene convulsión? Sí o no, punto. ¿Y cuál es el background? Entonces, eso es algo que nos llevó un par de años, la educación en todos nuestros colegas, neonatólogos y enfermeras, pero el equipo es un equipo muy sólido, trabajamos muy en conjunto, entonces fue una experiencia muy buena que bueno, se pudo llevar a cabo. Perfecto. Gracias. Bueno, acá hay otra pregunta que creo que ya la dijiste, lo que pasa es que, bueno, diste tantos datos que me parece que hay gente que se perdió un poco al principio, que es cuánto Hablaba tiempo... muy rápido. Y puede ser. Lo que pasa es que, sí, el cordobés tuyo es muy rápido. Es muy cerrado, ¿vio? Bueno. Exacto. En los casos de encefalopatía hipóxico-isquémica, digamos, las horas de monitoreo, que ya vos contaste un poco, y bueno, y en general, cuando observan las primeras crisis eléctricas, digamos, cuál es el promedio que tenés en la experiencia tuya de observar, que creo que ya lo dijiste, pero bueno, te vuelven a preguntar. Bien, podemos hacer un repaso rápido. En los neonatos, generalmente, de acuerdo a la etiología, si es una hipóxico-isquémica, en las primeras 24 horas uno va a tener una convulsión, muy seguro. Si es por un stroke, a veces la tenemos después de las 24 horas la convulsión. Entonces ellos amerita un poquito más y depende si es un stroke isquémico o hemorrágico, si es venoso, digamos, arterial o venoso. Y después niños más grandes generalmente tienen convulsiones un poquito más esporádicas, entonces tendemos a tener al menos 24 horas de monitorización. Pero el protocolo en los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica es durante todo la hipotermia y el recalentamiento. Esos son casi 4 días de monitoreo. Muy bien. Bueno, acá hay alguien que te saluda, dice, muchas gracias Juan Pablo, saludos desde La Plata, pero como está puesto como Anonymous Attendee, no te puedo decir quién es, así que te paso los saludos tan solo. Cuidador anónimo. La doctora Rosso pregunta si tratás en algún momento los patrones periódicos lateralizados, ¿cuán agresivos debemos ser con ese tratamiento? ¿Hasta qué punto llegamos? Muy buena pregunta. Los patrones, o los PLEDs, o Periodic Lateralized Discharges, generalmente están asociados con una lesión anatómica. Cualquier tipo, isquemia, lesión herpética, hemorragia. Tratar esos patrones de por sí con medicamentos anticonvulsivantes no es de tanta necesidad, más bien tratar la etiología que llevó a eso. Si es herpético, con antivirales, aciclovir y todo, un poquito más específico. Sin embargo, si los PLED tienen transformación o evolución en la cuestión, en la amplitud o en la frecuencia, también se trata. Okay. Se trata más agresivo. Se los trata de llevar al espectro de solo PLEDs, no PLEDs plus, digamos. Porque está visto que la evolución de los PLEDs también tiene peor pronóstico. Entonces, cuanto más agresivamente se pueda manejarlo como PLEDs solo, es mejor, siempre y cuando no se comprometa la estabilidad hemodinámica del paciente. Ok, perfecto. Aprovechando esta pregunta, por ahí podemos preguntar justamente de PLED-PLATS, ¿cuál es tu experiencia? Digamos, ¿realmente le das importancia y ves que eso en la clínica después esos PLED-PLATS finalmente terminan teniendo crisis y no es por una causa, digamos, por una causa estructural?
y hay más riesgo, que es lo que nosotros a veces buscamos para decir que esto es más probable que esté asociado a crisis o no. ¿Eso lo usas en la clínica o no lo usas? Depende en el estado crítico del paciente. Si es recién ingresado, traumatismo de cráneo, el resonador está apagado, el técnico tiene que venir y lo que podés hacer es un electro hasta ese entonces. El electro te puede hablar de una lesión anatómica y eso te ayuda mucho a apurar un poco el trámite del resonador. Si el PLE tiene más espiga honda o múltiple espiga o actividad rápida o tiene episodios en los cuales es bien rítmico, eso me crea mucho la sospecha de que puede evolucionar a una convulsión y eso trato de darle un poquito más de importancia al tratamiento y el seguimiento. Esos pacientes los tratamos de seguir un poquito más hasta que se empieza a calmar un poco la actividad, ya sea por la actividad, por el el burnout que le llaman, el stroke que se muere y ya está, o se muere ese tejido y ya está, o con los medicamentos que podemos sostenerlo. Pero a lo que le prestamos más atención es cuando son el PLEX Plus, digamos, que es ritmicidad por periodos largos, con polipunta, polispikes o spikes, y esos son lo que uno más presta atención. Presta atención, perfecto. Perfecto. Por ahí para terminar, que nos hables un poquito de trends, digamos, y vos mostraste distintas modalidades de amplitud, frecuencia, distintas frecuencias, en general cortando en 25 Hz. Digamos, ustedes manejan distintos protocolos de tren. ¿Vos pensás que estos trends deben setearse de tal manera diferente en neonato, en chicos preescolar, en chicos más grandes y en adultos? ¿Cómo manejan eso en general? ¿Tienen protocolo? Tenemos distintos, me encantaría poder mostrar en la pantalla, pero tenemos distintos protocolos, se llama el protocolo en la neo, protocolo comprensivo, que eso es más en la terapia, solo amplitud integrada, que eso lo usan los neonatólogos. Pero al tener el programa, se llama Persist el programa, declaro no recibir no tener ninguna acción ni nada de esa empresa, pero tiene muchas modalidades y a veces depende de la modalidad y depende del paciente mismo y depende de la convulsión de los pacientes. Hay modalidades que son muy buenas para convulsiones focales, hay modalidades que son muy buenas para convulsiones generalizadas. Por ejemplo, la simetría, la tendencia de asimetría, si tuviéramos una ausencia común, no la detecta, porque es bilateral. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hay que hacer el análisis de Fourier o el análisis, otro tipo de tendencias. Entonces, tenemos ya preseteados para distintas áreas de trabajo, pero muchas veces cambiamos el seteo para poder reconocer mejor en ese paciente en particular. Una vez que ya hemos visto la convulsión en el electro común, entonces sabemos, ok, estas son las convulsiones del paciente, entonces es mejor quizás tenerle este tipo de seteo que otro. A veces el paciente te viene y no es conocido para el servicio, entonces estás empezando desde cero y tenés que empezar a conocerlo y ver cómo son las tendencias, y la primera convulsión es la que le ayuda a uno a cómo reconocer. También le sirve de educar a los colegas en la terapia. Bueno, mira, así es esta es la tendencia, como ves acá, este es lo que vos estás buscando para este paciente. O sea, llámame si ves algo así, desde casa puedo verlo, bla, bla, bla. Perfecto. Perfecto. Hago una última pregunta y después quería dar lugar a un comentario que hizo la doctora Calle, que era que por qué no comentábamos un poquito qué pasa en Argentina con esto, ¿no? La última pregunta es, en caso de ipsarritmia, ¿cómo se debería actuar durante el monitoreo? Me imagino que debe ser teniendo en cuenta que el patrón
ya de por sí de la hipsarritmia puede contaminar. No estoy seguro a qué se refiere, pero el monitoreo de la hipsarritmia, nosotros no hacemos monitoreo de hipsarritmia a no ser que estemos buscando convulsiones focales, por ejemplo, en una hemimegalencefalia o alguna otra posibilidad quirúrgica en el paciente. Con la hipsarritmia, con el electro común de media hora, con eso alcanza para monitorizar el tratamiento. Pero si estamos queriendo contabilizar la cantidad de espasmos o espasmos tónicos, convulsiones espasmotónicos, que serían en estas encefalopatías epilépticas de causa genética, que son muy refractarias al tratamiento, a veces sí hacemos monitoreo 24 horas antes de empezar la dieta cetogénica, por ejemplo, para tener un conteo más objetivo, porque hay muchas veces que el espasmo es simplemente los ojitos para arriba y ya está. Entonces los padres parpadean, miran la tele un ratito y se lo perdieron. Entonces, con un electroencefalograma, para eso sí sirve el monitoreo y las tendencias, pero no para la hipsarritmia de por sí. Perfecto. Walter, ¿te parece hacer un comentario sobre la situación nuestra en Argentina? Sí, en realidad, bueno, nosotros, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo que pasa en Argentina es que obviamente es muy difícil hacer monitoreo, obviamente que no están nomenclados, tendencias, nosotros algunos tenemos equipos para hacer tendencias y realmente es muy difícil implementarlo, el costo que tenemos en Argentina es muy alto, el costo técnico, es interesante, nosotros hemos intentado algunas veces trabajar con los enfermeros de terapia intensiva, pero es muy difícil. Probablemente la cultura nuestra tampoco ayuda, porque enseguida siempre hay alguna excusa para no hacerlo, y bueno, y probablemente en otros sistemas de salud esto es distinto, es parte del trabajo, y se hace así. Por otro lado, la financiación del monitoreo continuo es realmente lastimosa, digamos, todo lo que esto implica y el costo operativo que tiene hacer monitoreos en Argentina tiene su costo y no se puede implementar porque justamente es inviable desde el punto de vista económico. Así que muchas veces lo hacemos con un fin académico, pero no en forma sistemática como cuenta Juan Pablo, y terminamos haciendo un electro prolongado, a veces sí dejamos el monitoreo, pero no podemos hacer todo esto por ese problema probablemente. Y bueno, como queda ahí, uno usa al técnico del día, quizás lo puede hacer, pero no de noche, y la situación no está solucionada en Argentina, digamos, y eso nos pasa a todos, e incluso el valor ni lo quiero decir porque me da vergüenza. Ahí si querés decir algo. Sí, algo similar en adultos, ¿no es cierto? Básicamente casi ninguna de las coberturas, obras sociales o prepagas, lo contempla. Terminan finalmente pagándote el valor de un electroencefalograma. Por lo tanto, cuando es estrictamente necesario, cuando hay un paciente que realmente lo requiere, finalmente uno lo termina haciendo, aunque sea por el valor de un electroencefalograma, porque bueno, depende, es bueno para el paciente, pero de lo contrario no se puede hacer en forma sistemática, que estaría muy bueno hacerlo y que la terapia nuestra es muy grande, la terapia del Hospital Italiano, por ejemplo, y tendría mucho interés en hacerlo, pero bueno, lamentablemente los financiadores no lo permiten. El segundo problema que yo a veces encuentro en adultos, sobre todo, es para ver sobre todo las tendencias, ¿no? Tiene que ver con la parte técnica. Yo no sé qué material utilizan ustedes, para qué electrodos utilizás, pero en adultos muchas veces, bueno, los movilizan, van, vienen, el adulto en sí se puede llegar a mover, esto hace que no tengamos un buen registro, y cuando hay mucho artificio, obviamente, las tendencias no se pueden aplicar, ¿no es cierto? Sé que en otros lados se utilizan estas como tipo agujas que son de teflón, que quedan puestas subcutáneas. Nosotros no tenemos acá, utilizo los comunes, las cucharitas comunes, pero bueno, ese es otro de los impedimentos que tenemos para llevar a cabo los monitoreos. Sí, es una realidad que afecta a muchos lados, acá también, en distintos lugares de Canadá y distintas
prácticas y distintos niveles de complejidad. Nosotros no utilizamos las agujas subdérmicas, aunque se trató de implementar en algún momento, por lo menos en neonatos y en niños no lo utilizamos. Sí utilizamos el electrodo común, la cucharita como lo llamaste, y tratamos de utilizar, en vez de pasta, utilizamos un gel que se hace un poco más duro y casi que se cementa, y dura casi 3 días sin necesidad de reutilizarlo. En los neonatos no podemos utilizar porque la piel es tan sensible que lo tenemos que repasar cada tanto, pero o sea, al menos 1 o 2 veces por día, porque también el neonato se mueve, se carga para dar el pecho y todo cuando se puede. Pero lo bueno de esto es que los neonatos no tienen pelo, se limpia la cabeza muy rápido y dale que va. Pero tenemos el apoyo de los enfermeros que tienen, es 1-1 prácticamente, Claro. un enfermero por un neonato, y muy raras veces un enfermero por 2 neonatos. Entonces esa correlación también, la mayoría de nuestros neos, hay enfermeras. Yo me acuerdo cuando me entrené en Argentina, en pediatría, teníamos una enfermera que cubría 3, 4 incubadoras, y es complicado cuando tenemos poco personal, ¿no? Y sí, la Y otra acá la en neonatología, por ahí en nuestro hospital sí se usa amplitud integrada, pero porque ellos tienen un módulo armado, manejo de paciente con hipoxia, y entonces ahí lo utilizan, y bueno, pero bueno, ellos miran sobre todo si, digamos, si tiene periamplitud, pero la verdad que las crisis en general, a veces sí ellos consiguen detectarla, pero necesitamos confirmarla, o sea, nos piden siempre que la confirmemos nosotros. Sí. Obvio. Si es de día todo bien, pero si eso pasó muy tarde, se complica. ¿Y utilizan del simple o que tiene izquierdo y derecho? De 4 No, electrodos. usan de 4 electrodos. 4 electrodos, con lo cual es muy difícil. Yo particularmente, para mí, a veces nos piden, ellos mismos nos mandan la foto y que le digamos si son crisis o no. Digamos, es muy difícil. Le dijimos, no, hacer un electro porque no vamos a poder. Bueno, yo a veces sí, a veces en algunas ocasiones, pero es muy difícil. Con 4 electrodos es muy difícil. Y el problema de las tendencias es que depende dónde uno ponga también los 4 electrodos. Convulsiones occipitales puras o frontales polares puras, No las ves. Tenés Es una... C3, C4 y línea media, nada más. Exacto. Entonces, tenés una sensibilidad de un 60 al 62%. Entonces, 1 de cada 3 convulsiones se pierde. Y muchas veces se puede captar en el C3, C4 cuando viene de occipital, pero realmente no siempre. Entonces, es complicado. Es complicado, ¿sí? Y a veces tienden uno a ponerlo porque tiene menos pelo, lo pongamos un poquito más para adelante, y entonces lo ponemos muy frontal o muy occipital, y chao, ahí ya perdiste. Hay 1/3 nomás de la convulsión, y listo. Claro. Entonces, sí, es complicado. Bien, acá hay alguien que están desde México y nos dicen que ellos tienen el mismo problema en México, donde se les hace muy difícil, pero entiendo que más que nada por una resistencia de los intensivistas. Y nos preguntaba cómo asimilan los intensivistas el valor de este estudio en Argentina, pero bueno, en realidad acá va a depender mucho del centro, ¿no es cierto? Y que no necesariamente lo tienen que asimilar ellos. Pero nosotros no tenemos resistencia, al menos en adultos, no tenemos resistencia con los intensivistas. Sí, por ahí no nos podemos entender y ellos quieren utilizar muy pocos contactos y uno tiene que hacerle entender que es muy difícil con 2 contactos o 3 detectarlo, pero en realidad no tenemos para nada resistencia por parte de ellos, sino por parte de las coberturas, ¿no? No tenemos más preguntas, Walter, no sé si vos querés... No, sí, una última pregunta para cerrar, porque bueno, ya se hizo. ¿Cómo se dice choripán cordobés en Canadá? Porque eso no... So, it's a choripanation. Bueno, no, la verdad que Juan Pablo te agradecemos mucho que hayas arrancado el primer webinar.
muy interesante. Sé que manejás muy bien este tema y que no te cuesta y que te gusta, pero igual la predisposición que tuvo Juan Pablo siempre con LACE, tanto el año pasado como ahora, siempre fue la mejor. Así que bueno, te volvemos a agradecer, Juan Pablo, haber estado con nosotros. Fue muy interesante. Agradecemos nuevamente al Laboratorio Casasco por el apoyo para llevar a cabo este webinar en esta época que tanto necesitamos. Y le dejo la palabra a la vicepresidenta para que cierre. Bueno, no me dejaste mucho para decir, no, muchas gracias. Es cierto, Juan Pablo, tu predisposición es increíble. Bueno, siempre nos divertimos mucho con vos también, ¿no? Y cuando nos encontramos en los congresos, en la época en que eran presenciales también, así que te agradecemos infinitamente esto, fue muy linda y muy clara. Agradecemos también a la gente que se ha quedado hasta las 8:30 o pasada las 8:30, muy bien ahí. No, pero estuvo muy bien y muy interesante. Así que nada, dicho esto, cerramos y sí los esperamos a todos para el próximo webinar. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Chao, chao. Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos estamos viendo.